hermano. Gloria al Señor. En el estudio de la palabra de Dios el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y valga más que nunca la redundancia. Gloria a Dios. O sea, así se titula la predicación, la palabra de Dios. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios en el día de hoy en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ya les dije que el tema se titula la palabra de Dios. Y en efecto, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que el universo, todo lo que existe, visible e invisible, en todo el universo, no solamente en la tierra, fue hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo espiritual. ¿Quién está primero, el espiritual o el material? El espiritual está primero. Este mundo material se debe al espiritual. Por lo tanto, el espiritual es más importante y es eterno. Este es pasajero, es destructible, va a ser destruido. Vendrán cielos nuevos y tierras nuevas, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, aquí el mensaje de hoy es que por la palabra de Dios, cuando Dios dijo sea hecho, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro, es por la palabra de Dios que es hecho el universo. Por lo tanto, la palabra de Dios es creadora. Amén. Amén. Es creativa, es creación. Amén. Otro texto que confirma esto es Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice, tan lindo, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Gloria a Dios. Aleluya. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Gloria al Señor. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos queridos, no va y vira vacía nunca. Amén. ¿Okay? A veces nosotros estamos predicando y estamos dando palabra de Dios y creemos que es infructífero, pero no es así. Ella está penetrando, es penetrante. Ahorita lo vamos a estudiar también. Amén. Pero aquí se ve que crea. Dios habla y se crean cosas y pasan cosas. Amén. Gloria al Señor. El otro es el Salmo 119, versículo 105. Aleluya, precioso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que el que no tiene la palabra de Dios, hermano, está en tinieblas, está a oscuras. ¿Quién sabe lo que es estar a oscuras en una casa y tropezar con todo? Eso es lo que está pasando en aquellos que no buscan la palabra de Dios. No saben. Y en estos días hemos estado hablando mucho de las religiones, cómo las personas van a las iglesias y no usan la Biblia. No contrastan lo que está diciendo el pastor o el obispo o lo que sea con lo que dice la Biblia. Entonces, el Dios es el hombre ese que está hablando ahí, no es la palabra de Dios, ¿sí o no? Hay que contrastar todo contra la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos. Dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice el Señor. No podemos ser ignorantes, tenemos que entrar en la palabra de Dios. Es la luz. Aleluya. Y qué lindo. Hay veces la luz molesta, ¿sabes? No sé si ustedes cuando se está levantando le encienden la luz de pronto, esa claridad como que te molesta. Hay veces que la luz molesta y tú le dices a alguien algo y le molesta, pero es la verdad. Pero después te vas adaptando a la luz. Te vas adaptando y te vas adaptando. Y cuán necesaria es la luz para funcionar, Gloria a Dios. Cuán necesaria es la luz en nuestra vida cotidiana. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, es decir, que la palabra de Dios es luz. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aleluya, muy famoso también. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Eso se lo dijo el Señor al enemigo cuando lo estaba tentando en el desierto. Llevaba 40 días de hambre y le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan, si de verdad eres el Hijo de Dios. Y él citó la palabra de Dios y dijo, Deuteronomio
Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí concluimos que la palabra de Dios es también nuestro ¿qué? Nuestro alimento. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted deja de comer, ¿qué pasa? Morimos, sencillamente. Por eso es que hay muchos anoréxicos espirituales hoy en día. Amén. No importa. Hay que alimentarse de la palabra de Dios para estar fuertes. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Tiene que ver con esto del alimento. Necesitamos comer palabra de Dios. Pero yo siempre pongo el ejemplo, dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. No hay para un niño recién nacido mejor leche que la materna, ¿sí o no? Eso lo mandó Dios así. No hay sustituto mejor que ese. Amén. Y así el Señor nos está diciendo que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada. ¿Qué cosa es adulterada? Y hoy tengo que ir, y me perdonan, en mi país se veía mucho eso, echarle agua a la leche para que alcanzara, ¿sí o no? Entonces, hay veces en algunas religiones vamos, mi hermano, y pasa también eso, que dan palabra de Dios, pero mezclada con la de hombre, adulterada, de acuerdo a los intereses propios de cualquier religión. Eso no queremos, queremos palabra de Dios pura. ¿Cuándo dicen amén? Amén. No adulterada. Para que, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria al Señor. Aleluya. Por esa leche no adulterada. Bendito sea el Señor. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Y el que tenga teléfono lo puede constatar. ¿No dijimos ahorita que había que constatar? Gloria al Señor. No me crean a mí lo que digo. Dice, Proverbios 4, 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Porque acuérdate de esto, cuando Dios te dice no hagas esto, no hagas lo otro, no es porque Dios es un policía cósmico, aguafiesta. Es porque es tu Padre y te ama. Amén. Gloria a Dios. Y cuando te dice no hagas esto, hay una razón detrás de eso. No es por gusto. No es por gusto. Hay 20.000 razones. Entonces te dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina, escucha esto, a todo tu cuerpo. Amén. ¿Quién cree que la palabra de Dios es medicina? Amén. Yo lo creo. Amén. Literalmente es medicina, literalmente, yo lo creo literal. Hay sanidad en la palabra de Dios. Amén. Y de hecho te voy a decir algo, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que tienen un origen espiritual, un origen psicológico y se reflejan en el cuerpo. La inmensa mayoría. Así que la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Y yo pregunto, ¿cómo se toma la medicina? No es por dosis. Entonces nosotros también por dosis tenemos que tomar la palabra de Dios. Voy al Salmo 1:1. Dicen que por lo menos de día y de noche. Es bíblico. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo no es precioso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya. Claro, esto está escrito dentro de la ley, pero está escrito para que nosotros también aprendamos esto. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero la ley era la palabra de Dios para los israelitas. Nosotros tenemos que aprender de esto, amén. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, ojo con esto, medita de día y de noche. Por lo tanto, hermanos queridos, no es leer la Biblia y decir, me leí la Biblia. Ya, desde Génesis hasta Apocalipsis, me leí la Biblia, un aplauso, una medalla, ¿qué te van a dar? Nada. Es meditar. Es un libro de meditación. Hay una parte que el apóstol Pablo dice, escudriñar las escrituras. Hay una parte que esa palabra escudriñar, la palabra griega tiene que ver como cuando la gallina se sigue buscando comida, que carva. Así nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, profundizar. No importa que ese día leamos más, leamos menos. El problema es que de verdad penetre
a nuestras vidas la palabra de Dios y verdaderamente la interpretemos bien. Gloria a Dios. No se quede con duda. Hay gente que se queda con duda, lee, ay, no entiendo esta palabra y sigue echando. No, para ahí. Y búscate un diccionario, llama a un hermano, llama a otro hermano. Amén. Amén. Eso se llama buscar de Dios. Eso se llama buscar de Dios. Gloria a Dios. No es decir, me la leí y esto no es un concurso de lectura ni nada de eso. Esto es un libro de meditación. Amén. Hay que meditar. Yo me recuerdo de esos animales que se le llaman rumiantes, como la vaca y eso, que cuando tú no has visto la vaca echada y están masticando. Sí. Y es que del estómago sacaron otra vez. Increíble la creación de Dios, ¿no? A masticar otra vez. ¿Ok? A meditar, a escarbar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Dice el final del Salmo que si tú haces eso y meditas en ella de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Gloria a Dios. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria al Señor. Seguramente el salmista se inspiró también, y sin duda es el mismo Espíritu hablando, el mismo Espíritu que inspiró toda la Biblia. En Josué capítulo 1 versículo 8, que dice el Señor a Josué, poquito antes de tomar Jericó, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, otra vez, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Se parece al Salmo 1, ¿verdad? Amén. Casi igualito, gloria al Señor. De manera que concluimos que la palabra de Dios es también medicina y se toma por dosis. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice: tomad dentro de la armadura que Dios le da a los siervos de Dios, capítulo 6. Esto es todo digno de un estudio aparte, lo vamos a estudiar después. Dios le da la armadura al cristiano. Y dentro de esa armadura, en el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios, dice: y tomad el yelmo de la salvación, no es la parte de hoy. Y dice: y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. La espada del Espíritu. Por lo tanto, concluimos que la palabra de Dios es un arma importantísima contra el enemigo. Amén. Gloria al Señor. Eso es gloria a Dios. Nos recordamos inevitablemente aquí de las tentaciones que tuvo el Señor, cómo Él venció aquella tentación. Y el hermano nos indicaba que el domingo pasado, que la mejor manera de vencer las tentaciones es la oración. Amén. Amén. Pero también la palabra de Dios, cuando el diablo tentaba al enemigo, cómo la venció las 3 veces. El Señor le dijo: escrito está. ¿Sí o no? 3 veces, y las 3 veces le dijo: escrito está. Y le hizo así con la palabra de Dios. Tuché. Amén. Y venció el Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque es un arma que tenemos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, esto es muy importante: así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. En otras palabras, hermano, yo le he puesto a esta parte que la palabra de Dios es una fábrica de fe. Aleluya. ¿Quién quiere fe? Levanta la mano que quiera fe. Amén. ¿Quién quiere más fe? Gloria a Dios. La palabra de Dios. Pues es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, claro está, ya se sabe que en la Reina Valera dice la palabra de Dios, pero en versiones más modernas ya se sabe que el original es Cristos. O sea, el oír de la palabra de Cristo, más para acá, el Evangelio santo de amor. Aleluya, libertador. Eso da fe. Amén. ¿Por qué? Porque habla del perdón de pecado, ya eso lo hemos predicado aquí. Y si habla del perdón de pecado, ya tú te sientes libre delante de Dios. Eso te aumenta la fe. Claro. ¿Te acuerdas aquellos enfermos? ¿Te acuerdas aquel enfermo que el Señor le dijo? Lo bajaron por el techo para que orara por él, porque había tanta gente, y abrieron un hueco en el techo y lo bajaron. Eneas. Y en vez de decirle ese es sano, le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Antes de sanar, Gloria a Dios. porque ese hombre necesitaba saber que sus pecados le son perdonados, y eso no es otra cosa que el Evangelio, que la buena noticia. Amén. Que tus pecados te son perdonados y que tienes vida eterna.
Y aquel hombre, por supuesto, fue sanado. Bendito sea el Señor. Es decir, que el oír la palabra de Dios da fe. Nosotros tenemos que administrar esa fe como mismo una planta, usted la alimenta, le echa abono, le echa agua. Así mismo nosotros tenemos que alimentar nuestra fe hasta que se haga un árbol fuerte, frondoso. Amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, a los que no creían en Él, ¿okay? En este momento Él estaba más bien como reprochando, pero podemos aprender. Dice, escudriñar es un mandato, está en modo imperativo, hazlo. Escudriñar las escrituras, otra manera de llamarle a la palabra de Dios, las escrituras, las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Aleluya. Así que Él es la vida eterna. ¿Ok? Ojo con eso. No es la palabra en sí, el poder no está en este libro. Hay gente que pone este libro hasta abierto arriba de la cama. ¿Ustedes no han visto eso? Pensando que esto tiene poder y que esto va a ahuyentar los demonios. Negativo. El Espíritu Santo. Es lo que tú aprendas de aquí, es lo que Él dice. Si tú crees lo que aquí dice y lo llevas a la práctica, entonces vas a tener un poder increíble, el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Pero no hay poder como tal en el libro en sí. ¿Se entiende esto? Por eso Cristo le dice, escudriñen la Escritura, pero ellas son las que hablan de mí. Amén. Amén. Es creer en Él. Aleluya. Por lo tanto, podemos concluir que conducen a la salvación. Gloria a Dios. Hasta aquí ya podemos hacer una conclusión de que la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas, porque es creativa y porque es luz, alimento, medicina, es un arma, fábrica de fe y conduce a la salvación. Amén. ¿Será importante todo eso? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Debido a esta importancia que Jesús enseñó esto en Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues, acabado de él dar nada más y nada menos que el sermón del monte, hermano. Un sermón muy importante. Muy importante. Mateo 7, 24. En ese sermón, él cambia la palabra que siempre está escrita de la ley. Él se atreve a decir, oíste ¿Qué fue dicho? que fue dicho, mas yo digo. Wow, qué clase de autoridad. Cambiar lo que estaba escrito, porque es que venía un nuevo pacto. ¿No estás enterado? Hay un nuevo pacto. Entonces, cuando él termina de decir todas esas cosas del sermón del monte, entonces viene esto que le estoy leyendo. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, estas, Presente. amén, estas, mi evangelio, amén, mis mandamientos, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Qué lindo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es la Aleluya. roca. Aleluya. Gloria a su nombre. Este texto también es digno de aclarar. En Lucas capítulo 10, 38 se nos narra una historia maravillosa, una pequeña anécdota. Dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¡Wow! María se sentó a los pies de Jesús. Dicen que no hay lugar más alto que ese. Aleluya. Amén. ¿No lo dice esa alabanza? Bendito sea el Señor. Pero Marta, y tenía buena intención Marta, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Dile a Marta que me ayude aquí, yo estoy cocinando, estoy sirviendo. Y ella está ahí sentada viendo solamente tu palabra y no me ayuda aquí en las cosas de la casa. Y ustedes saben que le contestó el Señor. El Señor le contestó, respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Bendito sea Él. ¿Cuántos de nosotros estamos como Marta, afanados? ¿Cuántos de nosotros estamos afanados? Pero debemos de escoger la buena parte, porque esa no nos será quitada. Lo demás es vanidad, es pasajero. Bendito sea el Señor. Por supuesto, la palabra de Dios también inspiró a miles de autores, especialmente los salmos. Ustedes saben que los salmos son himnos, son alabanzas, son lindísimos. Y no quise dejar pasar por alto en esta predicación el Salmo 19, del 7 al 10. Está precioso, dice el salmista. Y esto es un himno también, pero yo no me lo sé. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Aleluya. Qué inspirado estaba este poeta cristiano, este siervo de Dios. Amén. Es precioso, hermano. Espero que hasta aquí hayamos tenido una idea de lo importante que es la palabra de Dios. Pero hay dos palabras en la Biblia del original griego. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego para designar palabra de Dios. Una es logos, y es la palabra escrita, la palabra implantada, como digo yo, la que ya está escrita. Palabra eterna. Amén. Y el rema. El rema es una palabra de Dios para el momento. Amén. Una palabra que Dios te dé, que no va a estar en la Biblia. ¿Ok? Es la que tú necesitas saber. Voy para aquí, voy para allá. Hago esto, no hago lo otro. ¿Ok? Esa palabra, Dios te habla. ¿Es palabra de Dios, sí o no? Si Dios te habla, no es palabra de Dios. Ese es el rema. De todas maneras, vamos a hablar primero del logo. En cuanto al logo, no es más que la Biblia, lo que nosotros hoy llamamos Biblia. Amén. La palabra Biblia viene del griego también biblos, y quiere decir libros, muchos libros. Es como una biblioteca. ¿Viste cómo se parece a la palabra? Claro que esto también tiene que ver con la palabra papiro, que es uno de los materiales que se usó. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia, usted la ve aquí. Cuando uno no es cristiano, cuando yo no era cristiano, yo decía, ¿quién habrá escrito la Biblia? Serán como 10 viejitos que se sentaron a una mesa a escribir la Biblia, barbudo, blanco. No, si uno se hacía idea, ¿no? Pero es que la Biblia es un libro que se escribió en piedra, en barro, en pergamino, que es piel de animales, en papiro, que es una hierba que crecía sobre todo en el Mediterráneo, sobre todo en Egipto. Y eso la tejían. Es una hierba que sale del agua así. Y esa la tejían y le hacían un proceso, y de ahí se escribía y se hacía aquellos rollos que hoy conocemos como los rollos. El papiro, y bueno, está escrita hasta en el metal, ¿ok? Y demoró en escribirse 1600 años, ¿ok? No piense que se escribió de la noche a la mañana. Se escribió en 3 continentes, ¿ok? África, Asia y Europa, ¿ok? En 1600 años. Es el más completo literariamente. En la Biblia hay todo tipo de género literario. Ya les dije que había himnos, hay historias, hay narraciones, hay cantos, hay lenguaje futurístico, hay lenguaje legal. La Biblia es el libro más completo, es el libro más vendido. ¿Ustedes lo sabían? Todavía sigue siendo el libro más vendido. Gloria a Dios. Y Dios usó para escribir la Biblia todo tipo de hombres, desde un pastor de ovejas hasta un rey. Dios usó a través de toda esta historia distintos tipos de hombres. Todos estos documentos originales se fueron reuniendo, y hoy, gracias a Dios, lo tenemos aquí reunido. Ha costado sangre. Ustedes creen que no. Es rico tenerle aquí en el idioma de uno tanta sabiduría, tanta bendición, la mismísima palabra de Dios al alcance de tu mano. Gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Amén. Eso tenemos que predicarlo allá afuera. Voy a detenerme un poquito en esta Biblia, que la usamos todo. Es la que más se usa en las iglesias cristianas. Versión Reina Valera, del 60 específicamente.
la hizo un valeroso español, se deriva de la Biblia del Oso. Fue la primera Biblia que se hizo a partir de textos originales. Aunque a pesar de esto, Casiodoro de Reina, que es como se llamaba ese español, utilizó el texto masorético, no es más que el Antiguo Testamento en hebreo, ese texto masorético, amén. Y utilizó, en el caso del Nuevo Testamento, un texto que se llama Textus Receptus, ¿okay? En latín, que quiere decir texto recibido, de un tal Erasmo. Eso ya, estos hermanos, me alegra saber de que Casiodoro de Reina ya no era católico. Él era católico, pero ya en el momento de que hacer esta Biblia ya había protestado contra la Iglesia Católica. Ya era un reformista. ¿No les agrada a ustedes saber? Para aquellos que dicen que esta Biblia es católica, negativo, ¿ok? Y él lo tradujo directamente de los manuscritos griegos, pero eran poquitos manuscritos. A pesar de eso hizo un tremendo trabajo. Fíjense si es así, que después con los siglos siguieron apareciendo manuscritos y manuscritos y manuscritos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por lo tanto surgieron nuevas versiones, más modernas, más completas, más fieles a esos textos. Dentro de ellos se destacan la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente. Es bueno a veces cuando uno está interpretando un texto difícil, consultar varias. Es válido. Amén. Pero cuando usted compara la Reina Valera con estas Biblias, la diferencia es mínima, casi nada, casi nula. Entonces, qué tremendo trabajo hizo Casiodoro de Reina, que después también fue revisada por su amigo Cipriano de Valera, lo cual, por eso hoy nosotros le llamamos Reina Valera. Amén. Porque fue hecha por él, pero revisada por Cipriano de Valera. Y la Biblia, ya ustedes saben que aparte de la gran división entre Antiguo Testamento, es un libro que tiene ¿cuántos libros? 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Amén. Pero aparte de esta, la dividimos entre Pentateuco, que son los 5 primeros libros. La palabra penta quiere decir 5. Y esto no es más que la Torá. Es bueno que el pueblo de Dios esté preparado en todos estos asuntos. La Torá es la ley. ¿Okay? Es lo que se conocía como la ley. Son los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, el Número, Levítico y Deuteronomio. Se le atribuye a Moisés. También están los libros históricos que le llaman, que nos narran muchísimas historias increíbles. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después vienen los libros sapiensales o de sabiduría, pero también alguien que le llama poéticos, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y también están los libros proféticos. Dentro de los libros proféticos hay 2 grandes divisiones: profetas mayores y profetas menores. ¿Los profetas mayores tienen más autoridad que los menores? No, no es por la autoridad, es por el tamaño del libro. ¿Okay? Entonces los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Después tenemos el Nuevo Testamento, se divide en evangelios, que son los 4 primeros. Ustedes saben que evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo, ¿no? Cristo, aleluya. Por lo tanto, esos libros nos narran la vida de Cristo. Amén. Punto. La vida de Cristo. Y lo narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un solo libro histórico. ¿Quién sabe quién es? El libro de los Hechos. Amén. Y las epístolas. Las epístolas se dividen en paulinas, que son solamente de Pablo. Casi la 3/4 parte del Nuevo Testamento es de Pablo. Y está Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Pero Hebreo no se sabe, está aquí puesta, pero no se sabe si bien es de Pablo, no se sabe el autor desconocido, no es seguro que es de Pablo. Y las epístolas generales que se le llama Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, y Judas y un libro profético. ¿Quién sabe quién es? El último, Apocalipsis o Revelación. Bendito sea el Señor. Ok, volvemos a la palabra. Hebreo capítulo 4 versículo 12. Hebreo capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Escuchen eso, aunque esté ahí escrita en Logos,
La palabra de Dios es viva. ¿Usted no le ha pasado? ¿Quién de ustedes le ha pasado que vuelvan a leer un versículo que leyeron hace un año atrás o hace no sé qué tiempo atrás y te vuelve a ministrar de una manera diferente? Amén. Porque la palabra de Dios es viva. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, escuchen eso, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los tuétanos dentro de los huesos. Usted llega hasta el alma. Y nunca mejor dicho. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Wow. Bendito sea su nombre, Padre. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Porque las sagradas escrituras que aquí se menciona, hermano, es digno de aclarar que en estos tiempos bíblicos del primer siglo no tenían todavía lo que hoy nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Para ellos las escrituras eran el Antiguo Testamento. Amén. Pero ellas hablaban de Cristo. Amén. Amén. Más de 300 profecías de Cristo cumplidas. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Toda la escritura, dice en el 16, es inspirada por Dios y útil. Ojo, aunque no estemos en esa época, es útil para enseñar. Aleluya. Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Gloria al Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero eso es que, a pesar de que no tenían la escritura que nosotros tenemos hoy, solamente tenían el Antiguo Testamento, miren cómo ya se va cuajando el Nuevo Testamento, como digo yo. Ya se estaba cuajando el Nuevo Testamento. Ya de hecho estamos leyendo escrituras de ellos. Ellos decidieron escribir. Bendito sea Dios. Amén. Tenemos los manuscritos de los apóstoles. Amén. Inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Miren en Hechos capítulo 2, versículo 42. Después del día de Pentecostés se bautizaron 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuchen esto. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Esas 4 cosas Amén. eran vitales en la iglesia primitiva. Tenemos que ser fuertes en esas 4 cosas. Gloria a Dios. Amén. Pero una de ellas es la doctrina de los apóstoles. Ya tenemos que vivir el tiempo presente, el tiempo que nos tocó, y predicar el evangelio. No podemos estar allá atrás predicando hace miles y miles de años atrás, porque sería menospreciar a Cristo. Amén. Amén. Cristo vino. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, escuchen qué palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Gloria a Dios. ¿Qué palabra? ¿La de Moisés o la de Cristo? La de Cristo. Aleluya. En abundancia. Ahora, miren lo que dijo Pedro del apóstol Pablo. Ya el mismo Pedro, el apóstol Pedro, el fundador de la iglesia, sí. El apóstol Pedro. Era un personaje, uno de los más famosos. Miren lo que dijo de Pablo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¡Wow! Casi en todas sus epístolas, que eran cartas, ¿ok? Por favor, nadie vaya a ser como un hermano allá que dijo, vamos a buscar en la pistola de Pablo. En la pistola. Las epístolas eran cartas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, el lenguaje de Pablo,
los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Comparó a Pablo con las otras escrituras. ¡Wow! Para su propia perdición, los que malinterpretaban eso. Pero ¿viste cómo compara las escrituras de Pablo con las otras escrituras? Eso es como decir que el apóstol Pablo eran escrituras inspiradas, todo lo que escribió. Bendito su nombre. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Miren por qué es así, porque mira quién era Pablo. Dice Pablo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Bueno, hasta aquí quería aclarar que bueno, que muchas de estas palabras que se les fueron dadas a los apóstoles fueron remas. Cuando usted la busca, muchas de ellas fueron remas que ellos le daban a la iglesia, porque si yo le escribo a una iglesia y le estoy dando instrucciones a esa iglesia, es un rema para esa iglesia, pero se han convertido en un logo para nosotros. ¿Se entiende eso? Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, el rema se convierte en logo. ¿Qué cosa es el rema? ¿Ya ustedes se recuerdan? La palabra hablada, la palabra revelada para el momento. Lo que necesita saber y que no está en la Biblia. Ese es el rema. Amén. Voy a poner con dos ejemplos nada más de rema en la Biblia. Uno lo citamos aquel día en el bautismo. Hechos capítulo 8, versículo 27. ¿Se acuerdan del eunuco que venía en un carruaje? Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, es un rema, acércate y júntate a ese carro. Amén. ¿Quién quiere eso? Ayúdame. Amén. ¿Quién quiere que el Espíritu te hable así? Gloria a Dios. Eso es un rema, gloria al Señor. Miren lo que pasó también en Hechos capítulo 10 con Pedro, antes de ir a casa de Cornelio, versículos 19 y 20. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Vale. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremendo rema, ¿eh? Te están buscando de abajo, vete con ellos. ¿Quién quiere eso? Amén. Amén. ¿Quién quiere esa palabra de Dios viva del momento? Aleluya, gloria a Dios. Y lo que vino después. Fíjense, porque ustedes vean, hay otra, el rema también puede estar en nuestra boca. Nosotros también podemos tener palabra de Dios. Amén. Nosotros somos la boca de Dios en la tierra, también. Hay que pedirle a Dios que nos use, que hable por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso nosotros también podemos soltar una palabra. Gloria. Como mismo Cristo decía, sé sano, levántate y anda. Los apóstoles también lo hicieron. Y nosotros también debemos de hacerlo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted suelta esa palabra, Dios habló por tu boca. Amén. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esta palabra, en Romanos 10, 8, es rema. No es lobo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y entonces, hermano, concluimos diciendo también de que Dios usa el logo para darnos un rema. ¿Quién quiere tener rema? Todo el mundo ahorita dijo que sí. Amén. Pero ¿cómo estás tú en el logo? Puede el Espíritu Santo, hazte la idea que tú eres un almacén. Tú tienes que almacenar mucha palabra de Dios, mucho logo. Mucho logo. Estoy lleno de logo. El Espíritu Santo está dentro de ti y tiene de dónde sacar para darte palabra. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Ese almacén está lleno. Tienes la mente de Cristo, como dijo Pablo. Amén. Entonces, Dios utiliza mucho el logo para hablarte en rema. Estás en una situación determinada y dice, acuérdate que la Biblia dice esto, acuérdate que está escrito esto, acuérdate el Espíritu Santo hablándote, guiándote. Por lo tanto, tenemos que estar fuertes en el logo para estar fuertes en el rema. ¿Se entiende eso, verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor.
Voy a leer un pasaje final para completar ya la predicación, para terminar con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25. Dice: siendo renacidos, nosotros somos renacidos, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque cuando nacemos en la carne, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Decía David: en pecado me ha concebido mi madre. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, y somos nuevas criaturas en Cristo, nacemos de una simiente de incorruptible. Nacemos de una simiente incorruptible. Amén. ¿Y cómo nacemos? ¿Por qué? Dice: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Es decir, que usted nació por la palabra de Dios. Usted nació por la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba. Escucha cómo compara la Biblia a la vida del hombre, como esa hierba que está allá afuera. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Amén. Amén. Ustedes saben que la hierba es pasajera, ¿sí o no? Sí. Hoy está verde y mañana se seca y es echada al horno, dice en otra parte. Amén. Y entonces la flor de esa hierba es la gloria del hombre y también se seca. ¿Qué será la gloria del hombre? Sus títulos, sus puentes, sus edificios, sus cosas. Amén. Esa es la gloria del hombre, el dinero. Amén. Pero eso también se seca. Se seca la carne, se seca la gloria, se seca la hierba, se seca la flor de la hierba. Dice la Biblia: la hierba se seca y la flor se cae, Gloria a Dios. mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan el mundo espiritual que era antes? La palabra del Señor pertenece a ese mundo eterno espiritual. Gloria al Señor. Y por lo tanto permanece para siempre. Esa es nuestra esperanza, sus promesas. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Gloria a Dios.